Mi papá me dijo furioso. Si no invitas a tu hermana a la boda, ella que se acostó con mi ex, no me apareceré por allá. Así que simplemente lo reemplacé y él perdió la herencia. Ese día fue solo el comienzo. Soy Emily, tengo 32 años. Ese día no solo me casé con el hombre que amo, sino que dejé claro que no iba a seguir aguantando el desprecio de mi papá ni las traiciones de mi hermana. Mi papá, Richard, nunca me quiso. Mi mamá murió al darme a luz, y él siempre me echó la culpa. Desde que era niña, me miraba como si fuera un problema. Si no hubieras nacido, ella estaría aquí, me soltó una vez cuando tenía 7 años, después de que rompí un vaso. Esas palabras te marcan para siempre. Mientras tanto, mi hermana mayor, Isabela, era su favorita. 5 años mayor que yo, lo tenía todo, la atención de mi papá, ropa nueva, permisos para salir. Yo era la que limpiaba, cocinaba, hacía sus tareas. Si me quejaba, mi papá decía, Isabela es especial. Tú solo haz lo que te digo. Isabela no ayudaba. Le encantaba hacerme sentir menos. Se reía de mis notas, de mi ropa, de cualquier cosa. Pero lo peor fue cuando tenía 22 años. Salía con Matt, mi novio de 2 años, y pensaba que era el amor de mi vida. En una fiesta de Navidad en casa, los encontré a él y a Isabela en el baño de arriba, juntos. Se me partió el corazón. Cuando le conté a mi papá, solo dijo, son cosas que pasan, Emily, no hagas drama. Isabela ni se disculpó. Me miró con esa sonrisa suya, como si hubiera ganado algo. Después de eso, no aguanté más. Me fui de casa, alquilé un departamento pequeño y conseguí un trabajo en diseño gráfico. Corté contacto con mi papá y con Isabela. El único que seguía en mi vida era mi abuelo Tom, que vivía en Florida. Él me llamaba, me escuchaba, me hacía sentir que valía algo. Años después, conocí a Daniel. Es arquitecto, tiene una sonrisa que ilumina todo y me quiere de verdad. Cuando me pidió matrimonio, dije que sí sin dudar. Queríamos una boda sencilla, en un jardín con flores y luces, con la gente que nos importaba. Pero decidir a quién invitar no fue fácil. No quería a Isabela en mi boda. Nunca se disculpó por lo de Matt, y solo pensar en ella me traía recuerdos que aún dolían. Con mi papá era diferente. Hace un par de años, tuvo un problema del corazón y estuvo en el hospital. Me llamó, algo raro en él, y hablamos un poco. Pensé que tal vez podíamos acercarnos, así que lo invité a la boda. Pero le dejé claro, Isabela no venía, no esperaba que se lo tomara tan mal. Una semana después, me llamó gritando, Emily, si no invitas a tu hermana, no voy a tu boda. Es tu familia, no puedes dejarla fuera por un rencor. Intenté explicarle, pero no me dejó hablar. Siempre has sido egoísta. Si no cambias de idea, no me veas allí. Colgó, me dolió, pero algo en mí cambió. Toda mi vida había buscado su aprobación, y siempre terminé lastimada. Esta vez, no iba a rogar. Lo llamé y le dije, está bien, papá. No vengas, no te necesito. Y colgué. Esa noche, hablé con mi abuelo Tom. Le conté todo, lo de Isabela, la pelea con mi papá, cómo me sentía. Él escuchó y dijo, Emily, estoy orgulloso de ti. Si quieres, yo te llevo al altar. Casi lloro. Saber que él estaría conmigo me dio una calma que no había sentido en años. La boda fue perfecta. El jardín estaba lleno de flores blancas y luces suaves. Daniel estaba guapo con su traje, y cuando me miró, supe que todo valía la pena. Mi abuelo, con su bastón y su sonrisa, me tomó del brazo. Estás hermosa, me dijo. Me sentí querida, algo que no sentía desde hacía mucho. En la recepción, mi abuelo me dio una sorpresa. Me llevó a un lado y me entregó unos papeles. Esto es para ti, dijo. Era la escritura de una casa de playa en Florida. Es tuya y de Daniel, para que empiecen su vida. No podía creerlo. Una casa de playa. Lo abracé fuerte, con lágrimas en los ojos, agradecida por su amor, pero la paz no duró mucho. Una semana después de la boda, estaba en casa con Daniel cuando alguien tocó la puerta. Era mi papá, con Isabela detrás de él. No los esperaba, y verlos allí, con caras de furia, me puso los nervios de punta. Mi papá entró sin pedir permiso, señalando los papeles de la casa que estaban en la mesa. Alguien de la familia, no sé quién, les había contado lo del regalo de mi abuelo. Esto es una vergüenza, Emily, dijo mi papá, con la voz temblando de rabia. Esa casa es parte de la herencia familiar. Convenciste a tu abuelo para que te la diera a ti sola, como si Isabela y yo no existiéramos. Isabela dio un paso adelante, con los brazos cruzados y esa mirada que siempre usaba para hacerme sentir pequeña. Siempre has sido una egoísta, dijo. Crees que puedes quedarte con todo porque te haces la víctima. Esa casa nos pertenece a todos, y no voy a dejar que nos robes. Intente mantener la calma.
Nadie robó nada, dije. El abuelo decidió darme la casa porque quiso. Es su propiedad, no tuya. Mi papá se rió, pero no era una risa amable. Tu abuelo siempre fue un blando contigo. Te dio pena, como siempre, y ahora crees que eres mejor que nosotros. Isabela añadió, si crees que vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras te quedas con lo que es nuestro, estás muy equivocada. Daniel, que había estado callado, finalmente habló. Ya basta, dijo, poniéndose a mi lado. Esta es nuestra casa, y no van a venir a gritarle a Emily así. Si tienen un problema, hablen con el abuelo. Mi papá lo miró con desprecio. Esto no es asunto tuyo, Daniel. Es un asunto de familia. Pero yo ya había tenido suficiente. No, dije, levantando la voz. Ustedes no son mi familia. Mi familia es Daniel, mi abuelo, la gente que me quiere. Ustedes solo saben lastimarme. Salgan de mi casa. Por un momento, pensé que mi papá iba a gritar más, pero solo me miró, como si no me reconociera. Isabela soltó una risita sarcástica, pero no dijo nada. Se dieron la vuelta y se fueron, dejando la puerta abierta. Daniel la cerró y me abrazó. Lo hiciste bien, dijo. Pero yo no estaba tan segura. Sabía que esto no terminaría así. Ese día, mi boda, no fue solo el comienzo de mi vida con Daniel. Fue el día en que dejé de buscar la aprobación de mi papá. Pero la visita de mi papá y mi hermana me dejó claro que no se rendirían tan fácil. Habían perdido algo que creían suyo, y su rabia apenas estaba empezando. Después de que mi papá y mi hermana Isabela irrumpieron en mi casa exigiendo la casa de playa que mi abuelo Tom me regaló, supe que no se quedarían de brazos cruzados. Había puesto un límite, pero eso solo parecía haberlos enfurecido más. Esa casa era como un símbolo para ellos, algo que creían que les pertenecía por derecho. Y cuando mi papá e Isabela querían algo, no se detenían ante nada. Lo que no esperaba era lo sucio que jugarían, ni cómo todo terminaría. Los días después de su visita fueron tensos. Daniel y yo tratábamos de seguir adelante, planeando un viaje a la casa de playa para el verano, pero no podía quitarme la sensación de que algo venía. Y no me equivoqué. Una mañana, recibí un correo de un abogado desconocido. Decía que representaba a mi papá y que estaba iniciando un proceso legal para recuperar la propiedad indebidamente transferida. Era un montón de jerga legal, pero el mensaje era obvio, querían quitarme la casa. Llamé a mi abuelo de inmediato. Es puro teatro, me dijo, riéndose. La casa está a tu nombre, Emily. Todo está en regla. Tu papá siempre ha sido así, cree que puede asustar a todos. Sus palabras me calmaron un poco, pero no del todo. Sabía que mi papá y mi hermana no se rendirían tan fácil. Unos días después, las cosas se pusieron más raras. Una vecina, la señora Carter, que siempre está al tanto de todo, me dijo que vio a Isabela merodeando por mi calle. Estaba parada frente a tu casa, mirando raro, me contó. Pensé que era una exageración, pero luego Daniel encontró un panfleto en nuestro buzón. Era una carta anónima, con letras recortadas como en una película barata. Decía, devuelve lo que robaste o lo pagarás. No tenía firma, pero era obvio que era de Isabela. Daniel quería ir a la policía, pero no teníamos pruebas. Sin algo concreto, no podemos hacer nada, le dije. Y si los acusamos, lo usarán para hacerse las víctimas. Decidimos ignorarlo, pero no era fácil. Cada ruido en la puerta, cada correo nuevo, me ponía los nervios de punta. Lo peor vino una semana después. Estaba en el trabajo cuando mi jefa, Laura, me llamó a su oficina. Emily, tenemos un problema, dijo, con cara seria. Me mostró un correo que supuestamente yo había enviado, pidiéndole un adelanto de sueldo porque estaba en una crisis financiera. Estaba lleno de detalles personales, cosas que solo alguien cercano sabría. Pero yo no lo escribí. Laura, esto es falso, le dije, con el estómago revuelto. Alguien está tratando de meterme en problemas. Laura me creyó, pero dijo que tenía que investigarlo. Espero que esto no afecte tu trabajo, dijo. Salí de su oficina temblando. Sabía que era Isabela.
Nadie más conocía tantos detalles de mi vida, y ella siempre había sido buena para manipular. Probablemente pensó que si me hacía quedar mal en el trabajo, estaría demasiado ocupada para pelear por la casa. Pero se equivocó si creyó que me iba a rendir. Decidí actuar, pero a mi manera. Llamé a mi abuelo y le pedí que revisara todos los documentos de la casa de playa. Quiero estar segura de que no hay nada que puedan usar, le dije. Él me aseguró que todo estaba en orden, pero me dio un consejo: habla con tu papá, Emily. A veces, la única manera de parar estas cosas es enfrentarlos directamente. No quería. Solo pensar en ver a mi papá me daba náuseas. Pero sabía que mi abuelo tenía razón. Si no los enfrentaba, seguirían con sus trucos. Así que una tarde, después del trabajo, fui a la casa donde crecí. No avisé que iba, porque no quería darles tiempo de prepararse. Cuando llegué, llamé a la puerta. Nadie contestó al principio, pero vi el coche de mi papá en la entrada, así que insistí. Finalmente, mi papá abrió la puerta. Estaba solo, lo cual me sorprendió. Pensé que Isabela estaría con él, lista para meterse en la pelea. ¿Qué quieres?, preguntó, con esa voz fría que siempre usaba conmigo. No me invitó a pasar, pero entré de todos modos. Tenemos que hablar, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Si vienes a hablar de la casa, pierdes tu tiempo, dijo, cruzándose de brazos. Esa casa es de la familia, y no voy a dejar que te la quedes. Me miró como si fuera una extraña, no su hija. Eso me dio rabia, pero mantuve la calma. Para con esto, papá, dije. Los correos, las cartas, lo del abogado. Sé que eres tú e Isabela. La casa es mía. El abuelo me la dio, y no van a quitármela con sus juegos. Él se rió, una risa amarga. Eres una ilusa, Emily. ¿Crees que porque tu abuelo te dio un regalo, eres mejor que nosotros? Esa casa nos pertenece, y lo sabes. Punto. No le pertenezco a nadie más que a mí y a Daniel, dije. El abuelo decidió dármela porque confía en mí. No puede soportar que alguien me quiera, ¿verdad? Eso lo hizo enojarse. Dio un paso hacia mí, con la cara roja. No me hagas hablar, Emily, dijo. Todo esto es tu culpa. Si no hubiera sido tan egoísta, tan terca, nada de esto estaría pasando. Punto. Egoísta, dije, levantando la voz. Toda mi vida me trataste como si no valiera nada. Me echaste la culpa por mamá, me hiciste sentir que no era parte de esta familia. Y ahora, porque por fin tengo algo bueno, ¿quieres arruinarlo? Mi voz temblaba, pero no podía parar. ¿Por qué me odias tanto, papá? ¿Qué te hice? Él se quedó callado por un segundo, y luego explotó. Nunca quise un segundo hijo, gritó, con los ojos llenos de rabia. Tu mamá estaba perfecta hasta que llegaste tú. Tú la mataste, Emily. Todo lo que pasó es por tu culpa. Sus palabras fueron como un golpe. Siempre supe que me culpaba, pero oírlo así, con tanto veneno, fue demasiado. Me quedé sin aire, mirándolo, incapaz de responder. De repente, mi papá se llevó la mano al pecho y se tambaleó. Su cara se puso pálida y cayó al suelo, jadeando. Papá, grité, arrodillándome junto a él. Intenté calmarlo, pero no respondía. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecía verme. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y llamé a una ambulancia. Por favor, vengan rápido, dije, dando la dirección. No sabía qué más hacer. La ambulancia llegó en minutos, pero se sintieron como horas. Los paramédicos se llevaron a mi papá, y yo lo seguí en mi coche, con el corazón en la garganta. En el hospital, todo pasó muy rápido. Una enfermera me detuvo en la entrada de emergencias. Espere aquí, dijo. Pero no tardó mucho. Un médico salió casi de inmediato, con una cara que no presagiaba nada bueno. Lo siento, dijo. Su padre sufrió un paro cardíaco masivo. No pudimos salvarlo. Falleció al llegar. Me quedé congelada. Mi papá estaba muerto. Lo primero que hice fue llamar a Isabela. No quería hacerlo, pero tenía que saberlo.
Cuando contesto, su voz era fría, como siempre. ¿Qué quieres, Emily? Tragué saliva y dije, papá está muerto. Tuvo un paro cardíaco. Estoy en el hospital. Hubo un silencio, y luego un sollozo. ¿Qué? Dijo, con la voz rota. No, no puede ser. Colgó antes de que pudiera decir más. Media hora después, Isabela llegó al hospital, con los ojos rojos y el pelo desordenado. Corrió hacia el médico, que estaba en la recepción. ¿Por qué pasó esto?, gritó, desesperada. ¿Por qué mi papá está muerto? El médico, con calma, explicó, su padre tenía un historial de problemas cardíacos. Se alteró demasiado, y eso desencadenó un paro masivo. Lo siento mucho. Isabela se quedó callada, respirando rápido, y entonces se giró hacia mí. Tú, dijo, con los ojos llenos de odio. Tú lo alteraste. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Querías que esto pasara. Intenté defenderme. No, Isabela, no fue así. Estábamos discutiendo, sí, pero yo no quería. No me dejó terminar. Eres una asesina, gritó, y antes de que pudiera reaccionar, me dio una cachetada que me dejó la mejilla ardiendo. Esto no se queda así, Emily. Te voy a demandar por esto. Vas a pagar por lo que le hiciste a papá. Quise responder, pero no pude. La vi allí, llorando, furiosa, y supe que no estaba pensando con claridad. Estaba destrozada por la muerte de nuestro papá, el hombre que siempre la puso en un pedestal. No tenía sentido pelear con ella en ese momento. Me di la vuelta y salí del hospital, con la mejilla aún palpitando. Cuando llegué a casa, Daniel estaba esperándome. No tuve que decir mucho. Me miro y me abrazo fuerte. Lo siento tanto, Emily, dijo. Me senté en el sofá y le conté todo, la discusión, las palabras de mi papá, el paro, la reacción de Isabela. Él escuchó sin interrumpir, y cuando terminó, solo dijo, no es tu culpa. Nada de esto lo es. Me quedé en sus brazos hasta que me dormí, agotada. Un mes después, estaba tratando de seguir con mi vida cuando alguien tocó la puerta. Era un oficial, con una expresión seria. Me entregó un sobre y dijo, notificación oficial. Lo abrí con las manos temblando. Era una demanda de Isabela, acusándome de causar la muerte de nuestro papá por negligencia intencional. Leí los documentos, incrédula. Decía que yo lo había provocado a propósito, que sabía de su condición cardíaca y lo alteré para que muriera. Era ridículo, pero dolía que mi propia hermana pensara así de mí. Por un momento, me asusté. Pensé si algo en esa discusión podía culparme. Pero luego analicé todo. No había pruebas de que yo hubiera hecho nada malo. Fue una pelea, sí, pero no hice nada para lastimarlo a propósito. Mi papá se alteró porque no podía soportar que le pusiera un límite. Decidí enfrentar la demanda. Contraté a un abogado, un tipo llamado Mark que no cobraba una fortuna, pero parecía saber lo que hacía. Esto no tiene pies ni cabeza, me dijo después de leer los documentos. No te preocupes, Emily. Vamos a ganar esto. Me preparé para esperar el día del juicio, que sería en 4 meses. Esos meses fueron duros. Cada día me preguntaba si había hecho algo mal, si de verdad tenía alguna culpa. Daniel me recordaba constantemente que no era así. Tu hermana está dolida, decía. Está buscando a quien culpar, pero no tiene nada contra ti. Mi abuelo Tom también me llamó varias veces, asegurándome que estaba de mi lado. Isabela siempre ha sido impulsiva, dijo. Esto se caerá por su propio peso. El día del juicio llegó rápido. Cuando entré a la sala, vi a Isabela por primera vez desde el hospital. Estaba sentada al otro lado, con ojeras profundas y el pelo apagado. Se veía desgastada, como si no hubiera dormido en meses. Por un segundo, sentí lástima por ella, pero luego recordé sus palabras, la cachetada, la demanda. Esto tenía que terminar. El abogado de Isabela habló primero. Presentó su testimonio, diciendo que yo siempre había tenido una relación conflictiva con nuestro papá y que lo alteré a propósito ese día, sabiendo que tenía problemas del corazón. Las pruebas que dio eran casi nada,
un informe médico viejo de mi papá y una carta de una prima diciendo que yo siempre causaba problemas. Era tan débil que hasta el juez parecía aburrido. Cuando llegó el turno de mi defensa, Mark fue directo. Esto es ridículo, su señoría, dijo. No hay pruebas de que mi cliente tuviera una mala relación con su padre, ni de que esa discusión fuera algo fuera de lo normal. No hay evidencia de intención, ni de negligencia. La demandante está actuando por dolor, no por hechos. Luego me llamó al estrado, mire al juez, a los pocos presentes, y respire hondo. Ese día fui a hablar con mi papá porque él y mi hermana estaban tratando de quitarme una casa que mi abuelo me regaló, dije. Discutimos, sí, pero no fue diferente de cualquier otra pelea que tuvimos. Él se alteró mucho, y de repente se desmayó. Llame a la ambulancia de inmediato. Hice todo lo que pude. Nunca quise que muriera. Mi voz se quebró un poco, pero seguí. Mi papá y yo no teníamos una buena relación. Él me culpaba por la muerte de mi mamá, que pasó cuando nací. Pero yo no lo odiaba. Solo quería que me tratara como su hija. Cuando termine, el juez anunció una pausa de 5 minutos. En el pasillo, Mark me dijo, esto está ganado, Emily. Si el juez desestima el caso, podemos contrademandarla por abuso del proceso. Podría sacarle dinero por todo este circo. Lo miré, sorprendida. No, dije. No quiero hacerle más daño. Isabela está dolida. Perdió a su papá, y aunque me odie, no quiero empeorar las cosas. Mark se encogió de hombros, pero respetó mi decisión. El juez volvió y dio su veredicto rápido. No hay pruebas suficientes para sostener esta demanda, dijo. El caso queda desestimado por falta de evidencia. Mire a Isabela. No dijo nada, solo bajó la cabeza. Cuando salí de la sala, la vi en el pasillo, llorando mientras se iba. Por un segundo, pensé en acercarme, en decirle algo, cualquier cosa. Pero no lo hice. No sabía si alguna vez podríamos hablar sin lastimarnos. Subí al coche con Daniel y volví a casa. Un año después, mi vida había cambiado. Daniel y yo nos mudamos a la casa de playa por unos meses, y fue como empezar de cero. Trabajé en proyectos nuevos, hice amigos y, por primera vez, sentí que podía dejar el pasado atrás. De Isabela no supe nada. No llamó, no escribió, y yo no la busqué. Pero nunca dejé de pensar en ella. Cada vez que sonaba el teléfono, tenía miedo de que fueran malas noticias, de que algo le hubiera pasado. Ese día en el juicio, sus ojos, tan llenos de dolor y rabia, se me quedaron grabados. Siempre me pregunto si alguna vez encontraré paz. Por ahora, solo me concentro en mi vida con Daniel. En construir algo bueno, algo nuestro. Pero en el fondo, siempre estaré esperando esa llamada, esa noticia que no quiero escuchar.